Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Claudia? Siempre un gusto. La verdad que hubiese preferido estar de manera presencial allí en la montaña. Seguramente para otra oportunidad. Esta vez nos conecta el Zoom. Así es, Jorge, bienvenido, Jorge Richter, ahora ya le podemos decir ex vocero presidencial, acompañó el gobierno de Luis Arce mucho tiempo, desde el inicio hasta hace poco, hasta concretamente hasta un artículo que ha publicado en La Razón, como ha sido siempre el caso. Yo lo agradezco siempre, Jorge, que nos haya tomado en cuenta para sus publicaciones, pero este artículo usted lo publica en varios medios y es algo que sí nos ha sorprendido porque lo ha publicado en medios colegas, ha circulado en redes y fue, en verdad, en la relación que tenemos con La Razón, la primera vez que usted no lo ha hecho en exclusiva. Por eso se tomó este texto como una renuncia o una pre-renuncia. ¿Podemos volver a hablar de este artículo y de la renuncia también, Claro que Jorge? sí. Claro que sí. Era importante, Claudia, de que el texto se pueda difundir ampliamente y para ello sí, varios medios lo han recogido y yo también lo he facilitado, por supuesto, en todo el país, porque tenía una importancia fundamental para mí y creo que también correspondía que la gente pueda tener la posibilidad en las distintas ciudades de leer un punto de vista de una persona que en apariencia, siempre tengo ahí un entrecomillado, ocupaba un cargo de importancia en el Estado, como es ser el vocero del presidente. En esa perspectiva, antes del fin, es una reflexión que toma el título a partir de un texto que escribió Ernesto Sábato y por supuesto también hace allí recoge algunos de las reflexiones que Ernesto Sábato en el inicio del documento, del escrito, recoge unas afirmaciones y unas reflexiones que realizó Ernesto Sábato en ese texto. Me pareció absolutamente pertinente tomar aquel título, aquellas reflexiones, porque yo también sentía ya en ese momento, era una decisión que había asumido hace meses atrás, que el tiempo de mi presencia en la vocería había concluido, que necesitaba otros espacios para reflexionar políticamente de forma profunda y sin ninguna atadura como puede significar la vocería. Y antes del fin ha sido una forma de ir saliendo de un cargo público sin tener que romper la puerta con nadie ni generar una crisis política con ninguna estructura ni persona del gobierno, tampoco, por supuesto, con el presidente o algunos de sus más estrechos colaboradores. Creo, y concluyo con esto, Claudia, que tenemos que saber mantener formas respetuosas y educadas cuando decidimos tomar una decisión. Del otro lado también tienen que saber aceptarla y, por supuesto, uno exige siempre respeto con las opiniones que después se quieran vertir. Hoy encontramos que algunas personas que se mantienen y están en el gobierno pues toman a mal lo que uno pueda señalar como reflexión básicamente en la preocupación de lo que ocurre al Estado. Pero más allá de eso, tiene que saber siempre el gobierno y todos quienes estamos en la política que las opiniones son eso, una puesta en escena de las ideas y de las reflexiones que tenemos, y eso dentro de la civilidad política y de buena convivencia pues debe ser respetado. Vuelvo al texto que, como bien indica Jorge Richter, ha respetado las formas, la educación y las formas literarias también. Es un largo texto que ha sido difundido por Jorge Richter en este y otros medios en el país, donde hace referencia al contexto, hace referencia a la complejidad social, habla de la rigidez dogmática, pasa por el camino de la democracia inclusiva, hace referencia a la gobernabilidad, diversidad,
pasa también por los ya entonces difíciles caminos y callejones de una economía que se estaba ya entonces complicando. Habla de las lealtades, en fin, un balance completo. Mi pregunta es si desde el momento de aquellas publicaciones de este texto, estamos hablando de inicios de junio, el 2 de junio, horas más, horas menos, días más, días menos, circuló este texto. ¿Se ratifica sobre esta reflexión, Jorge? Y si tuviera que incidir en algunos puntos, ¿vuelve a ser sobre los mismos? Hay una distancia del 2 de junio a hoy, ya estamos a fines de agosto. ¿Se ratifica? ¿Ha sido una decisión correcta? Ha sido una decisión correcta, Claudia. Ratifico todos y cada uno de los puntos que ahí señalo. El presidente, yo señalaba, y los gobernantes, cuando escuchan la palabra crisis, que ésta resuena en su alrededor, pues tienen allí como un factor metodológico urgente, rápido en su o expedito en tomar mano de él, pues que caminar entre la gente, hablar con la población, con la ciudadanía, y no abstraerse o encerrarse únicamente en lo que significa su círculo rojo. Ese círculo rojo, este es el otro elemento, suele estar compuesto generalmente por lo que yo he llamado en el texto los adulones de la política, aquellos que tienen un interés de mantenerse en sus puestos, de estar en ese espacio de gobierno, de disfrutar de las frivolidades también que le puede permitir a alguien andar por los pasillos del poder. Pues bueno, esos sectores, con tal de mantenerse allí, le señalan, le dicen, le explican y le retratan un contexto y una coyuntura y unos dotes de liderazgo a quien toma las decisiones muy por encima de lo que efectivamente está ocurriendo hacia afuera. Número uno. Número dos, también yo señalo ahí de que el modelo económico no puede ser ya solamente descrito en una cuestión de enumeración de cifras frías, sino que tiene que ser altamente inclusivo, esto para transformar o perfeccionar, mejor dicho, el Estado plurinacional y sus potencialidades económicas. Tiene que entonces incorporar heterodoxia, tiene que abrirse, tiene que abandonar el dogmatismo, tiene que ser inclusivo con otros actores políticos que hoy en día están solicitando y pidiendo que puedan participar. Y fundamentalmente dejo ahí una recomendación de que es necesario siempre dialogar, que dialogar es el camino de la construcción política. El presidente Mujica, hoy muy delicado de salud, decía que hay que hacer política para construir y construir haciendo política. Y esto es lo importante. Hoy vemos que hay reuniones antes que diálogos con resultados tangibles. El mayor diálogo que necesitamos, Claudia, es un diálogo que nos pueda llevar a la estructuración de un acuerdo nacional, porque de lo contrario pueden existir estos diálogos que son una suerte de reuniones sin conclusiones importantes y definitivas, pero que nos mantienen la misma lógica que desde el gobierno se esté solicitando, casi ya caritativamente pidiendo que se aprueben los créditos en la Asamblea Legislativa. Si usted construye un acuerdo nacional, por supuesto que además podría resolver esto, que no es el tema de fondo sustancialmente, pero podría resolver el tema de la gobernabilidad, que es la base para construir diálogos con resultados positivos, eficientes y rápidos. Jorge, se dice que en la televisión y en estos soportes audiovisuales los periodistas pecamos de simplificar, de hacer caricatura. Hoy voy a cumplir con esta idea, con este lugar común, y le voy a pedir la principal razón por la que usted ha dejado el gobierno de Luis Arce. La principal razón ha sido porque yo requiero de un espacio para reflexionar políticamente sobre la complejidad de nuestro país,
se dice de forma se refiere de forma permanente a unos problemas que no son la sustancia crítica de lo que nos está ocurriendo, sino solamente unas descripciones muy por encima de lo que verdaderamente le acontece en nuestro país. No se habla del proceso sociopolítico, estamos entregados a las ansiedades políticas en el país, no se está reparando en los bolivianos, y cuando hablo de los bolivianos hablo de el Estado boliviano, la sociedad boliviana. No tenemos estas miradas profundas y entonces creo que hay que reflexionar sobre aquello. Hago un paréntesis muy rápido, Claudia. Yo había planteado, creo que ahí se inició el debate, en octubre del año pasado, en La Razón también, sobre la necesidad de que podamos retirar la reelección de la Constitución Política del Estado, porque eso es lo que polariza, nos enfrenta a los bolivianos y además lo que evita gestiones eficientes, gestiones gubernamentales eficientes, quiero decir. Entonces, la razón por la cual yo me retiro es básica y fundamentalmente que quiero construir este espacio, estoy trabajando en ello, un espacio en el cual pueda reflexionar en voz alta, hablar en voz alta, conversar y transmitir mis impresiones, y esto significa un quedarse, por supuesto, en la política. No es la convencionalidad del analista político como lo hice en el tiempo pasado, sino que quiero dar un paso más allá para instalar o intentar instalar unos temas que nuestra sociedad debe conversarlos, debe discutirlos y después debe pedírselos a los políticos que estén en intención de gobernar el país, de que eso expresa también su preocupación. Lo que acaba de mencionar Jorge confirma algunos rumores que nos llegan a los medios y a los periodistas sobre el momento actual de Jorge Richter después de haber asumido la vocería presidencial. ¿Se va a dónde? ¿Vuelve al análisis? Me acaba de confirmar que no, tal como lo estaba haciendo en el pasado, y más bien de un posicionamiento en el mundo intelectual y político. Lo voy a tejer con los rumores que me llegan de que Richter sigue en la política, e incluso algunos rumores que dicen que Richter va a estar entre una de las posibilidades para las próximas elecciones. Le cuento que hasta me han hablado de un Richter candidato. ¿Usted confirmará por dónde va a dibujar el futuro? El futuro nos sorprende siempre, Claudia, si yo tengo que ser sincero contigo, y creo que alguna vez lo hemos conversado en aquellas inacabadas sesiones de análisis político que hacíamos desde La Razón en el año 20, pues yo nunca tuve ni siquiera la impresión de que podía haber concluido un tiempo, una pasantía extensa, 3 años y medio es mucho tiempo, en el gobierno, mucho menos ser vocero del presidente ni compartir de forma tan cercana a las estructuras de poder. No era esa mi intención, pero allí condujeron las situaciones y los hechos en el país. Por supuesto que me quedo en la política, no me voy a apartar, voy a reflexionar, aunque hayan personas a las que les pueda disgustar. Tengo la sensación, por lo que camino mucho, converso mucho con la gente en distintas ciudades, pues es más importante esto que aquellas expresiones de malestar que algunos funcionarios hoy día manifiestan a través de la televisión, básicamente. Eso no tiene importancia, lo importante es reflexionar. A partir de ahí, estas reflexiones hasta fin de año sobre los temas centrales, Claudia, centrales para nuestro país. Temas centrales hablo en lo económico. Yo creo que hay un modelo que tiene que tener una apertura hacia otros actores sociales. Tenemos que encontrar allí una convergencia entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado. No podemos continuar de esta manera porque está claro que nuestra economía y que el modelo económico está pidiendo reconducción a gritos. Entonces hay que hacer unos planteamientos sobre esto. También en lo institucional, por ejemplo en el tema de la justicia, también en el tema de
la convivencia política y social en nuestro país y por supuesto en el plano de las relaciones internacionales. Sobre estos 4 ejes es que me voy a manifestar y voy a hablar todo este tiempo, y ya de ahí en adelante veremos qué es lo que sucede. Yo también he escuchado, Claudia, eso de que tengo intenciones de buscar una candidatura y de estar en la política en esos niveles. Pues tampoco fuese un crimen ni un pecado si uno tuviese una mirada en esa perspectiva. Todo lo que se piensa, Claudia, lo que se medita, lo que se estudia, lo que se reflexiona, tiene que tener una aplicación. No solamente nos vamos a conformar con los libros y con los artículos, también tiene que tener una aplicación. Y si ese fuese el camino, pues nadie se puede sentir lastimado. Y si no es el camino y sigo en la parte intelectual, académica, analítica, etcétera, pues tampoco nadie se tiene que molestar. Pero lo importante es que las reflexiones sean en voz alta, Claudia, y ahí yo agradezco muchísimo el espacio que a mí la razón me ha permitido. Siempre la voz que he podido expresar ha sido en voz alta. Nunca han habido miramientos con lo que uno escribe, una absoluta libertad, que esa es la sociedad que tenemos que construir. Y después veremos hacia dónde nos conduce la vida política. Entonces, para decirlo en claro, Jorge Richter dice, si participo en la política y como candidato, ¿y qué? Y si no lo hago, ¿y qué? También, lo que nos parece absolutamente legítimo. Es tu experiencia ya de todo este tiempo para decirlo mejor que yo. Si participo, ¿y qué? Para los que no les gusta, tal vez habrán otros a los que sí les agrada la idea, y si no participo, ¿y qué? También, pero lo que siempre voy a tener es un punto de vista, una mirada, una apreciación y una propuesta también para que los bolivianos sepamos hacia dónde ir bajo mi criterio. Así como digo hoy en día, Claudia, con absoluta firmeza, de que el referéndum es un hecho profundamente innecesario para los bolivianos, profundamente innecesario, porque tiene intencionalidades ocultas. Bueno, entonces lo que yo vaya a hacer políticamente hacia adelante, seguramente yo mismo lo conoceremos en meses siguientes. Sentirá lo diferente que es actuar desde fuera del gobierno y pronunciarse también sin las ataduras y el compromiso con un determinado gobierno, que por supuesto que tiene que estar, porque usted no era vocero de Jorge Richter, era vocero de Luis Arce. Hoy, que es vocero de Jorge Richter, la pregunta política, ya que le gusta hablar de la política, ¿cuál es el pero del referéndum? Qué buena definición la que usted ha hecho, Claudia, ahora es vocero de Jorge Richter. Pues en los hechos reales es efectivamente así. El referéndum es innecesario porque a tiempo menos de un año de llevar adelante el proceso electoral nacional en nuestro país, la ocurrencia de hablar sobre reelecciones y no reelecciones que van a derivar en la imposibilidad definitiva para que un candidato o no pueda estar presente en ese proceso, solamente va a llevar a ¿qué? A polarizar aún más el país, y va a hacer un daño profundo en la convivencia política, número 1. Número 2, va a generar un cisma irreconciliable, si es que ya no lo hay, irreconciliable en el proyecto social y popular. Y esto significa que con una mirada tremendamente ahistórica de lo importante que son los procesos de acumulación política y social en construcción de lo que ha sido el proyecto del bloque popular en Bolivia, de la construcción del Estado plurinacional, pues se están incorporando temas personalísimos que van a tener una afectación directa sobre las posibilidades de perdurabilidad del Estado plurinacional. Esto es de una irresponsabilidad histórica tremenda. Lo que hay que lograr es que el proyecto social y popular tenga posibilidades de pervivir,
que el Estado plurinacional se pueda perfeccionar y afianzar aún más, y para ello hay que establecer los correctivos necesarios. Todo esto no va por el referéndum. El referéndum tiene una intención: poder dejar inhabilitado en una lucha personal al expresidente, y ahí hay una estrategia que se está cerrando, sobre la cual el expresidente Morales parece que ya no tiene respuestas, en 4 ejes. El Tribunal Constitucional lo tiene acorralado con una sentencia, la 1010 de diciembre del año pasado. El Tribunal Supremo Electoral le está exigiendo lo que en ley y en norma corresponde, pero existe el otro sector que es dueño de las organizaciones sociales matrices, que está impidiendo que pueda existir ahí diálogo y camina peligrosamente hacia la pérdida de su personería. Existe ahora también este referéndum, con lo cual cercarlo en la intención de que sea solamente una consulta popular que se manifieste respecto de la reelección, y con este mecanismo el tribunal, por el concepto de vinculatoriedad, tenga que impedir o no aceptar la inscripción del expresidente a la competencia electoral. Y está también el tema del señor Dávila, con posibilidades de extradición a los Estados Unidos, que también lo incomoda al expresidente. Es una lucha política, Claudia, es una lucha política, y estamos incorporando a los bolivianos en medio de una cuestión personal de lucha política de un partido. Esto no corresponde, no es lo que Bolivia necesita, porque paralelamente usted mira las dificultades que tenemos en temas de divisas y en temas de provisión de combustible, y esto se está reflejando ahora en unas filas ya distintas. Filas, por ejemplo, para la compra de arroz. No hay divisas, no tenemos provisión suficiente de combustible, la productividad industrial del país va a caer. Esos son los temas centrales en esta coyuntura, y estamos llevando al país entero a tener que participar de un hecho que no es del interés ni de la necesidad de los bolivianos. El referéndum es innecesario. Antes de entrar en estos elementos económicos, usted acaba de describir una suerte de cárcel de Evo Morales. ¿Está definitivamente arrinconado o encarcelado por estos elementos que usted acaba de mencionar? ¿Y qué pasa en el otro lado del masismo? Estas filas y estos problemas con el diésel y los barrotes de la economía, ¿no son de alguna manera también la cárcel del presidente Luis Arce o de esa ala? ¿Así está mirando el MAS, cada uno en su propia prisión? Cada uno víctima de sus propias formas, Claudia, de sus propias formas que han degenerado y han desvalorizado la democracia en nuestro país. El proceso, como está en un cierre de ciclo, ese cierre de ciclo, por supuesto que es en formas, en hechos, y en aspectos de decadencia clara. Por eso cierra el ciclo, porque si tuviera posibilidades todavía tendría también un camino de perspectivas. Las maneras de haber instrumentalizado las instituciones para aplacar a los adversarios políticos es algo que también hoy el expresidente lo está sintiendo en carne propia. Yo no hablaría de cárcel, pero hablaría sí de que se encuentra ya cercado en 4 ejes con una posibilidad prácticamente de inmovilidad. Esto significa que no tiene muchas posibilidades de reaccionar o de combatir a esta ofensiva que se le ha lanzado. Y en ese marco tampoco las movilizaciones populares, bloqueos, manifestaciones y advertencias vehementes como las que hemos escuchado ayer tienen mucho futuro, porque un bloqueo en el país, una movilización por intereses y cuestiones personales, por supuesto que no tiene la legitimidad suficiente como para recibir el respaldo, y se convertirá rápidamente en una movilización impopular. En esa perspectiva está, diríamos, en una situación de jaque mate, casi encerrado y sin posibilidades de reacción el expresidente. Y en el otro lado
las faltas de habilidades políticas, de operar políticamente con la Asamblea Legislativa, con los sectores opositores, con instituciones y con diferentes entidades económicas, productivas también de nuestro país, pero en términos de convencimiento y en términos positivos, ha llevado a que quien ha mostrado su mayor capital político en el manejo de la economía, hoy en día esté precisamente cuestionado por los resultados que da la economía. Y ahí tiene usted un vértice más que se abre de esta disputa de ser el padre del milagro económico boliviano, pero desconocer los resultados en carencias en el tema de hidrocarburos. Entonces no se puede ser el dueño de algo y desligarse de las responsabilidades de lo otro. Esto también ha colocado al presidente en una situación muy compleja en sus exposiciones públicas. Yo hubiese recomendado que él se hubiese también mantenido en el silencio y en la no respuesta al expresidente y mantener la concentración como lo habíamos realizado durante al menos los primeros 2 años y medio de gestión, mantenerse concentrado en su gestión. En el momento en el que ha ingresado personalizadamente ya a la disputa, es el momento también en el que coincide con la situación económica tan difícil hoy en el país. Posiblemente podrá salir victorioso, posiblemente, no lo sabemos, en la lucha política interna, con un MAS que desaparece en su sigla, con un expresidente que ya no participa y con un presidente que busque la reelección en otra sigla, pero las condiciones después para buscar la reelección se han tornado verdaderamente difíciles. Esto me lleva a pensar que hemos tomado una buena decisión con la canción de hoy. La he puesto para el final porque es la última pregunta. La última pregunta para el vocero Jorge Richter, vocero de Jorge Richter, es si la canción que le dedica hoy al movimiento, al socialismo, en sus alas evista y arcista, es la que tan lindo canta Willy Claure. Es una composición de Yayo Jofré. Me parece que usted se la puede dedicar hoy al masismo. Olvídate de mí, la tenemos para el vocero. Olvídate de mí, como yo te olvidé. No pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, es mejor. Olvídame, lo nuestro terminó, es mejor. Olvídame, te ruego, no divulgues que un día fui tu amor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. Y si recuerdos quedan entre los tuyos, seré el mejor. La, 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 la. Qué buena cueca, ¿no? Parece que la han escrito para Jorge Richter. Si algún día preguntan, creo que Jorge Richter preferirá decir que no fue vocero o que quedará entre los mejores recuerdos del gobierno de Luis Arce. Capaz usted puede componer una propia cueca de lo que ha sido su experiencia, no solamente con el arcismo, con el evismo también. Mi última pregunta, Jorge, es si su mirada crítica es hacia el MAS y hacia la izquierda boliviana en este momento, o solo al MAS, y por dónde va a andar en el futuro ideológicamente, y no lo molesto más. Lo primero es decir, Claudia, que no me arrepiento en absoluto haber ejercido el cargo de la vocería. Eso quiere decir que me equivoqué de canción. Debimos haber traído a Edith Piaf, que dice no me arrepiento de nada. Creo que le va mejor, ¿no?
hay cosas en la vida de las que uno se arrepiente. Yo no comulgo mucho con eso de que de nada me arrepiento. He cometido errores en mi vida, muchísimos, como todos los seres humanos. Pero ha sido muy importante porque yo necesitaba conocer el Estado desde adentro. Por eso básicamente y de manera fundamental lo acepté. Necesitaba conocer el Estado de adentro, necesitaba fortalecer y colaborar desde mis posibilidades para que nuestra democracia recientemente recuperada, de esa de la que yo también tanto había hablado el año 2020, pues pudiese encontrar un camino de estabilidad, y creo que allí he tenido todos los debates y no me he ahorrado palabras ni discusiones con nadie para lograr ese cometido. Hoy sé cómo funciona el Estado, conozco cuáles son las ansiedades de los políticos, sé la potencialidad que tiene nuestro Estado, nuestra Bolivia, sé lo que piensan los bolivianos, dónde están sus expectativas, y esto era absolutamente importante para dar un siguiente paso como el que te he mencionado, Claudia. Lo segundo, mi crítica es que se ha dejado a la izquierda oficialista. Mi crítica es oficialista, quiere decir a la dirigencia y a la cúpula del MAS. Mi crítica camina en el sentido de que estamos perdiendo la perspectiva de la importancia de lo que espera nuestra sociedad, de lo que podemos construir como Estado para darnos en fuerza y en tiempo actividad innecesaria que está por la vía de la confrontación. Yo no estaba, Claudia, para una pelea entre Arce y Evo. Cuando vi que esto iba escalando, mi incomodidad era absolutamente notoria. Puedo disentir con uno, con el otro, pero tengo miradas democráticas, creo en el diálogo. Llamé muchísimas veces a la unidad, y uno de los puntos que me distanció en el último tiempo con el presidente fue a raíz de una entrevista contigo, Claudia, donde yo señalé de que la solución era por la vía de la unidad, por la vía de la unidad. Cuando se iba a realizar el evento en el Alto, el evento del ala arcista. Yo dije que la salida para el MAS era dialogada y en vías de unidad. Este fue un primer criterio, ya que verdaderamente nos distanció con el presidente. Entonces yo no creo que haya que estar aquí haciendo trapecismo político para acomodarse en el lado del uno y del otro, cuando históricamente lo que importa es el proceso y no las personas. Creo yo también que la izquierda burocratizada de las cúpulas del MAS ha abandonado ya un pensamiento de horizontes de calidad de vida, de horizontes de expectativas y de justicias y de libertades necesarias de nuestra sociedad. Han dejado de ver lo que la sociedad boliviana hoy piensa y quiere, están encerrados en cuatro dogmas, y a partir de esos dogmas le están impidiendo a Bolivia poder repotenciarse hacia adelante. Está agotado el proceso de cambio como lo han planteado, y creo que allí hay que reflexionar. Por supuesto que a algunos les molesta, les incomoda, y te voy a decir algo, Claudia. No es posible, por ejemplo, que en base al dogmatismo y en base al estar absolutamente cerrados en la reflexión, pues no se pueda tener una voz de preocupación respecto a lo que ocurre con el proceso electoral de Venezuela, y que el hecho de decirlo signifique que te quieran estigmatizar o te quieran señalar. El presidente Lula tiene una posición que yo comparto claramente, el presidente López Obrador y el presidente Petro también. Se tiene que transparentar. Los procesos de la izquierda van a ser importantes en la medida en que sean transparentes, sean democráticos y sean respetuosos con los derechos, las libertades y las formas de pensar del resto. Y eso también aplica para acá, para Bolivia. En esa perspectiva mi crítica camina por esos lados, Claudia, y en esos mismos lados me va a encontrar la política hacia adelante.
justamente quería hablar de Uruguay, de Argentina, lo prometí al inicio del programa, es algo que no voy a poder cumplir hoy, pero siempre hay un mañana y tenemos esta posibilidad de seguir dialogando sobre la política boliviana y sobre la política de la región. Jorge Richter, vocero de Jorge Richter, muchas gracias por estos minutos. Qué buen titular que has conseguido ahí, Claudia, para uno mismo, para reflexionar. Yo no quisiera terminar la entrevista sin poder decir algo. Como todos, estoy en conocimiento de que el periódico deja de imprimir el papel, pero mantiene nuevas maneras, nuevas formas de hacer comunicación. Entonces, el dejar de imprimir en papel, Claudia, es también una consecuencia de las dificultades que tiene el país en distintos aspectos y campos de la economía. Esto es así, ustedes lo saben. No tengo duda de que van a seguir liderando la comunicación en Bolivia y que esa comunicación siempre va a estar de la mano de la absoluta libertad de prensa. Hay una experiencia de algo que le ocurrió a Günter Grass cuando escribió un artículo por el año 89. Él fue censurado en ese artículo porque afectaba intereses de Alemania en aquel momento y se recortó su libertad de expresión. Un medio de comunicación que tenía el monopolio de la libertad, un medio privado que tenía el monopolio de la libertad de prensa, hizo uso de su libertad de prensa y no publicaron aquella columna. Y la ciudadanía se vio limitada también en su libertad de información porque no pudo conocer lo que Günter Grass, premio Nobel, les quería decir en aquella columna. Todo esto no ha ocurrido, al menos nunca a mí, en La Razón, y por ello desearles lo mejor y por supuesto presto a dar alguna opinión, alguna idea, siempre para que ustedes continúen un camino con mucho más fuerza todavía. Gracias, Jorge. Está pendiente también de los rumores. Por ahora hay información que no está confirmada. Los periodistas conocidos por su continuo ataque a este medio, como Rafael Archondo, Raúl Peñaranda encabezando, pero hay un par más por ahí, han difundido ya información. Esto ha estado en boca de varios medios y de las redes. Me voy a acordar esta vez de Oscar Eid, que siempre dice que hablen. Vamos a dar nuestra palabra pronto y como decía hace unos instantes, esta casa, si algo tiene, es un mañana. Muchas gracias por las palabras. Jorge, un abrazo. Seguirán siempre fuertes, Claudia, y con ese compromiso. Un abrazo para ustedes, para quienes trabajan allí, y bueno, espero verte pronto, pero ya en el estudio. Así será para seguir con estos diálogos políticos. Ha sido Jorge Richter acá en El Piedra, papel